En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Así es, queridos amigos, un cordial amanecer para ustedes. Qué bello reunirnos a los pies del Maestro hoy viernes 10 de julio. Un viernes dedicado a Santa Verónica Giuliani, una buena muchacha, una buena mujer que nació en Mercatello di Urbino, en Urbino, en el año de 1660. Una buena mujer que de niña y de adolescente configuró su vida con Cristo Jesús. Le gustaba muchísimo la Sagrada Eucaristía después de recibir toda la mejor educación cristiana en valores, en vida religiosa de sus padres. Y ella quedó muy entusiasmada, muy contenta al recibir su primera comunión, al comenzar su vida eucarística. Y allí le dice al Señor, en su adolescencia, que quería conocerlo más en su pasión. El Señor le dio el regalo de tener su misma pasión, los estigmas, los dolores de la pasión, las heridas de los clavos en sus manos, en sus pies, las heridas de la corona de espinas en su frente. Así se asoció Santa Verónica Giuliani en la pasión de nuestro Señor, año 1660. Que el Señor nos ilumine a nosotros también para que podamos ayudarle a Él a llevar su pasión. Porque para eso es que el Señor nos creó, para conocerlo a Él, para amarlo con todo el corazón. Cuando le hicieron la autopsia a Santa Verónica, en la que estuvieron presentes el obispo, el alcalde y varios cirujanos, se puso al descubierto una serie de objetos minúsculos que correspondían a unos dibujitos que ella desde su niñez, en su adolescencia, había plasmado. Unos dibujitos en el corazón. Esos dibujitos eran unos clavos en el corazón de Cristo Jesús, unas espinas. Y cuando le hicieron la autopsia, en el corazón de ella encontraron esos pequeñitos clavos con los cuales martirizaron a Jesucristo el Señor. Tremendo, ¿verdad? Ella murió el 9 de julio de 1727. Saludos entonces a ustedes, queridas mujeres que tienen el nombre de Verónica. Para ustedes, una bendición en el día de su santo. Gran experiencia mística de Santa Verónica Giuliani. Bueno, nosotros seguimos estudiando algunos apartados puntuales de la historia de la Iglesia. Estamos en el siglo XVIII y en este podcast vamos a terminar con lo que la Iglesia vivió. Estamos abordando temas muy grosso modo, claro. Ya hemos hablado de aquellas reformas que empezaron en Francia con el edicto de Nantes, con una serie de reformas que un obispo católico
Jacques Bossuet introdujo no en la iglesia, sino en el reino francés, y cómo el racionalismo entra campante y victorioso en Europa, promoviendo el auge, el culto de la razón, las ideas, y casi que desprestigiando y burlándose de la fe, porque querían los racionalistas exigirle a la iglesia, a la fe: muéstrenos a Dios, muéstrenos con las ideas, con la razón. Y pues así es imposible. Entonces el racionalismo empieza su auge con Voltaire, con Diderot, con D'Alembert en el movimiento de la enciclopedia, y prácticamente empieza una carrera racionalista para burlarse de la fe. Muchos racionalistas como Voltaire, como Spinoza, decían que los cristianos, los católicos, eran personas apocadas y necias, y se burlaban de los cristianos porque creían en cosas imaginarias, y trataban a los cristianos de brutos. Brutos quiere decir de personas que no tienen inteligencia y que la razón les quedó grande. Inclusive muchos de esos movimientos surgen hoy día, criticando pues la postura de la iglesia en cuanto a la fe. Y esos movimientos racionalistas, ese ideario, dio como origen la Ilustración. La Ilustración, que era un movimiento casi, podríamos decirlo, anticristiano, por el rechazo de toda verdad de fe. Entonces decían algunos ilustrados, entre comillas, personas racionalistas que entraron en ese movimiento de la Ilustración, del iluminismo, que lo que es la Biblia, lo que es la iglesia, la fe, los dogmas, las verdades que enseñaba la iglesia, pues eran para mentes retrasadas y enemigas del progreso. En la segunda mitad del siglo XVIII, la unidad católica de los países latinos en Europa empezó a resquebrajarse. España e Italia sufrieron una influencia filosófica bastante fuerte. En Francia, donde ese espíritu racionalista fue muy fuerte y fue en donde empezó, floreció en los ambientes de la aristocracia, de la alta burguesía, y también ese movimiento racionalista contagió a la gente, a la parte urbana. Hubo en ese movimiento de la Ilustración un movimiento, una corriente llamada el enciclopedismo. ¿Y en qué consistía el enciclopedismo? Una serie de pensadores, de literatos, de filósofos, de humanistas, empezaron a escribir sus reflexiones, sus ideas, y fueron condensadas en varios libros, en varios tomos, llamada la enciclopedia, parecidas a las enciclopedias que tenemos en la casa. Y ese movimiento de la enciclopedia fue proyectada por Diderot, por D'Alembert, entre los años 1751 y 1772. Redactores, humanistas, literatos, que recibieron el nombre de enciclopedistas, tenían una orientación intelectual hostil al cristianismo, y casi siempre todo lo que escribían era con base en la razón, denigrando pues de la fe. Y ese racionalismo naturalista dio como un gran exponente a Juan Jacobo Rousseau, quien inspiró decisivamente el enciclopedismo
contra la fe cristiana. Juan Jacobo Rousseau. Ese movimiento también se dio en Alemania. Bueno, es que prácticamente en toda Europa el movimiento racionalista de la Ilustración, el movimiento iluminista, el enciclopedismo, todo esto fue prácticamente el movimiento actual en Europa. Y los racionalistas, como les vengo diciendo, promovían toda serie de reflexiones en contra de la fe y de la iglesia y se burlaban del cristianismo. Surge entonces en Alemania Immanuel Kant. Nació en el año de 1724, murió en 1804 y fue el primer pensador alemán de la época. Él promovió un movimiento religioso, una crítica, un movimiento religioso racionalista. Es algo bien complejo, pero es interesante saber un poco de ello. Immanuel Kant, él promovió en sus obras filosóficas una crítica de la razón pura y una crítica de la razón práctica. ¿Qué nos quiere decir Immanuel Kant, grosso modo, con estas dos críticas desde el ámbito filosófico, religioso y moral? Él hace una crítica de la razón pura y él dice que mediante la razón se puede conocer la bondad de Dios. Mediante la razón. Y cuando habla de la razón práctica significa obrar inteligentemente. La razón práctica es obrar bondadosamente. Esas dos, la razón pura y la razón práctica, él las define como movimientos del ser humano capaces de tener una idea racional de Dios nuestro Señor. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque, decía él, es que no hay que exagerar tanto. Simplemente con que seamos buenos, con que seamos honestos, con que seamos coherentes, con que seamos buenas personas, con que podamos vivir moralmente bien, sin hacerle daño a nadie, trabajando con honestidad, siendo muy correctos en todos nuestros asuntos. Ahí podemos decir que Dios existe. Casi que nos estamos haciendo la idea, mis queridos amigos oyentes, que si hacemos el bien, ya estamos configurados con Dios. Y eso que Immanuel Kant dijo fue uno de los presupuestos del ateísmo. ¿Por qué? Porque está desligándose de todo el movimiento de la fe, de la verdad revelada, de la bondad sobrenatural, de toda la enseñanza bondadosa de Dios en el Evangelio. Y solamente si son buenos, se salvan. Si son buenos, si se portan bien, están admitiendo la existencia de Dios y están haciendo una buena religión. Pues no basta con ser buenos, no basta con ser buena gente, no basta con ser excelentes personas, porque hay muchos ateos que son buena gente. Hay muchos ateos que son coherentes en sus cosas. E inclusive hay muchos satánicos que se portan bien con sus familias y todo. Entonces no se trata solamente de ser buena gente, no se trata solamente de ser coherentes en el cumplimiento de las responsabilidades. Se trata de vivir en la fe, de configurarnos con Cristo Jesús y de llevar la cruz. Esto es diferente. Porque buena gente, hasta el que de pronto roba en algún lugar, puede tener un sentimiento bueno. Entonces, esto que Immanuel Kant pronunció, la crítica de la razón pura y la razón práctica, es el comienzo de una religión natural, solamente basada en el bien. Haz el bien y listo. No robes a nadie y ya entonces honras a Dios. Sé buen hijo y con eso basta. Di la verdad y no importa.
Pero en la revelación, la fe, la enseñanza de Jesús, los sacramentos, la Eucaristía, todo eso cuenta. Bueno, aquí terminamos todo lo que tiene que ver con el capítulo dedicado al siglo XVIII de la historia de la Iglesia. Seguramente ya en la próxima emisión daremos un paso adelante y vamos a conocer el tema de la Revolución Francesa. Todo esto que les he dicho tiene como presupuesto el auge de la Revolución Francesa, que fue tremenda para Europa, para el mundo y desde luego para la Iglesia. Vamos con la santa palabra de Dios. Bueno, vamos entonces a tomar el Santo Evangelio de hoy, Mateo, capítulo 10. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren, que los mando como ovejas en medio de lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de vuestro Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ti mi vida vive lo que cantas. Estamos a los pies del Maestro. Bien, aquí San Mateo en el capítulo 10 nos enseña que el Evangelio, la palabra de Dios, la enseñanza de nuestro Señor, los designios de Dios tienen muchos enemigos. El primer enemigo, pues Satanás inmundo. A él no le gusta que en ninguna parte se anuncie el Evangelio. A él no le gusta que haya grupos de oración, grupos bíblicos, podcast de la palabra de Dios. A él no le gusta que hayan iniciativas pastorales como la catequesis a los niños, como la pastoral familiar. A él no le gusta que se enseñe la bondad y la verdad contenidas en la palabra de Dios. A él le incomoda todo eso. Por eso el Señor hace esta prevención. Miren, por favor, cuidado. Los estoy mandando como ovejas en medio de lobos. Sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos está invitando a la sagacidad, a estar despiertos y a ponerle también un poco de iniciativa y de, no agresividad, no, hasta allá no, pero sí ponerle un poco de valentía y coraje y de iniciativa a la evangelización.
ser sagaces. Yo considero la sagacidad como esa agilidad de salir adelante y no dejarse obstaculizar y no dejarse caer. Salir adelante en medio pues de los obstáculos y las dificultades. La sagacidad. Así pues que cuando anunciemos el Evangelio sepamos muy bien cuáles son las triquiñuelas y las artimañas de Satanás. ¿Para qué? Para salirle adelante. Para salirle adelante. Es decir, hablemos en matiz de fútbol del mundial en el que estamos. ¿Qué hace un jugador? Debe estar atento cuando llegue el balón. Él debe saber qué debe hacer con el balón. El jugador debe estar moviéndose en su lugar en el terreno de juego. Si es defensa, si está en el medio campo, si está en el ataque, si está por las bandas, si está de 9. En fin, el jugador debe saber si me cae el balón, si me lo pasan, yo qué tengo que hacer. Tengo que buscar la forma de cómo hacer un pase ofensivo o cómo eludir al contrario para buscar una oportunidad ofensiva que ojalá llegue a un gol. Pero el jugador debe saber si me tiran el balón, si me lo lanzan, yo ¿qué hago con él? Esa es más o menos la actitud de un cristiano. Viendo tú cuáles son los peligros que tiene el Evangelio, viendo tú cuáles son las estrategias de Satanás, pues salirle adelante sagazmente. Si tú sabes muy bien que a Satanás le encanta infundir pereza en ti o en tu familia, pues entonces hay que salirle adelante para que la pereza, cuando el enemigo la comunique, pues ya le salgamos al paso. Si tú sabes muy bien que a Satanás le encanta la impureza y la lujuria y el desorden y todo eso, pues hay que salirle adelante con castidad, con abnegación, con mística, llevando la cruz. Si a Satanás le encanta infundir la tentación del desorden y del desaseo y de la desorganización en tu casa, en tu habitación, pues hay que salirle adelante, hay que madrugar un poco más y con sagacidad. No hay que dejarse infundir cosas feas de Satanás en la vida o en la familia. Entonces todo eso nos lo dice el Señor. Sean sagaces, no se dejen alcanzar. Ustedes deben saber, con la sabiduría que el Padre Eterno nos da, cómo vencer al enemigo, cómo vencerlo, con sagacidad, con astucia, eso sí, con mucha humildad, porque el Evangelio tiene muchos enemigos. Yo le pido al Señor que despierte en ti y en mí, en todos, la sagacidad, la astucia, la iniciativa, la intrepidez, la agilidad, para no dejarnos alcanzar por esos dardos y esas flechas incendiarias del demonio que quieren acabarnos e impedir que el Evangelio llegue a nuestro corazón, a nuestra vida. Les deseo un feliz viernes. Que el Señor les bendiga y les proteja. Que Santa Verónica Giuliani esté siempre a nuestro lado, dándonos ese buen ejemplo de acercarnos al Señor. Una bendición grande, feliz fin de semana. Bendiciones. Padres